Muy bien, ahí estamos. Bueno, vamos a mirar un poco este ejercicio en donde se nos da acá las dimensiones, ¿verdad? Del cuerpo, de los cuerpos que aparecen ahí. Se nos da la masa AB, que es 4 kilogramos. La masa de AB es 4 kilogramos. También nos da la masa del volante, ¿verdad? Que es 16 kilogramos. También nos da el radio de giro, ¿sí? Que es de 180 milímetros. ¿Sí? Bueno, y nos dice que este está girando a una frecuencia de 60 RPM. De 60 RPM. Ahí está. Y bueno, también nos da la dimensión, ¿sí? Este dice acá que es 240 milímetros, desde acá hasta acá, o sea, el radio. Sería entonces 240 milímetros. Y también nos da esta longitud de la barra, que sería en este caso 720 milímetros. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en este ejercicio? ¿Qué es lo que quiere que nosotros analicemos? Acá lo que nos dice es de que primero está en esta posición. Acá estos están así de forma horizontal, ¿sí? En donde este estaba girando a 60 RPM, ¿sí? No hay ninguna fuerza externa a esto, ¿sí? Entonces me pide analizar cuánto es la velocidad angular del volante cuando el punto B que sería este es el punto B y este sería el punto A, ¿sí? Cuando el punto B se encuentra directamente debajo del punto C, dice el punto C que sería este, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto va a girar, este va a subir, por lo tanto, él también va a estar obligado a deslizarse, acá, por eso tenemos el collarín ahí, entonces, este va a venir hasta acá y luego va a bajar, ¿verdad? Obviamente, mientras va bajando, este punto también va a ir deslizando hacia abajo. Entonces va a llegar un momento en donde este punto B va a estar directamente por debajo del punto C. Entonces, muchas veces en este tipo de ejercicios, uno se queda pensando un poco, ¿verdad? Si es que lo que tiene que aplicar es método de la fuerza, método de la energía o método de impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, hay que mirar nada más lo siguiente, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando salió este en el examen, muchos le aplicaban método de la fuerza acá y allá va alfa, ¿sí? Allá va en este punto cuánto es el alfa de este volante. Y después, con esa alfa aplicaba cinemática, ¿verdad? Movimiento circular y con la fórmula sacaba cuánto iba a ser la velocidad de este punto cuando recorre esta distancia, que es 3/4 de una vuelta completa, ¿verdad? Y eso está mal, ¿por qué? Porque esa alfa no es constante, y esa alfa es variable mientras que esto va girando acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza que genera esa aceleración es variable, porque esta fuerza de reacción que la barra le genera al volante, eso es lo que hace que esto desacelere, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta parte le hace desacelerar y cuando ya va cayendo le ayuda a que aumente su velocidad angular. Entonces ahí le acelera positivamente, ¿verdad? Entonces, esa fuerza es variable, ¿sí? Entonces, la alfa también es variable. Entonces, ahí no es método de la fuerza. De hecho, casi siempre en este tipo de sistemas donde vos analizás de una posición a otra posición, donde, por ejemplo, los pesos van variando la altura en donde están, como por ejemplo para esta barra que está acá, su centro de gravedad, eso va subiendo, después va bajando. En ese tipo de ejercicios, casi siempre es energía, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, miro acá, si dibujo el sistema, a ver, vamos a ver si es que la energía se conserva o no. Por ejemplo,
Si yo dibujo el sistema así, ahí, ¿qué fuerzas externas al sistema estarían actuando ahí? A ver, acá habría una fuerza de reacción. Vamos a decir CICX, ¿verdad? Habría ahí una reacción. Y después, ¿en dónde también habría una reacción? Habría acá, ¿sí? Que sería esta reacción así, que es como una fuerza normal, ¿verdad? Aparte de eso, acá, si yo tomo un sistema completo, no hay, o sea, esa fuerza de reacción se anulan porque se convierte en una fuerza interna. Entonces, las fuerzas externas al sistema serían solamente esta normal de acá, ¿verdad? Y esta fuerza de reacción ahí. Ahora, ¿qué ocurre con esas fuerzas? Realizan trabajo. Vamos a analizar un poco. ¿Qué tiene que pasar para que una fuerza realice trabajo? Aparte de ser fuerza externa, lo que tiene que pasar es que esa fuerza tiene que moverse, ¿sí? O en todo caso, el punto donde está aplicado tiene que estar moviéndose, ¿verdad? Entonces, en el caso del rozamiento, por ejemplo, si hay rozamiento en un punto y ese está girando, entonces le está haciendo perder energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Este es un punto fijo, entonces estas fuerzas que actúan acá no hacen trabajo. Y esta fuerza, ¿qué ocurre con él? Se mueve este punto, pero ¿qué pasa? Esa fuerza en todo momento es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Primero va a estar acá, después va a estar así, ¿sí? Siempre esa fuerza normal que actúa acá, esa fuerza de reacción, es perpendicular al desplazamiento, porque este se desplaza acá y este es así. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Nuevamente que la fuerza no genera ahí trabajo. Por lo tanto, entonces acá en todo este movimiento el sistema no realiza, o sea, las fuerzas externas no realizan trabajo, por lo tanto hay una conservación de la energía del sistema, ¿ok? Entonces, primeramente estaba en esa posición y luego la otra posición donde nos pide estudiar sería la posición cuando está por acá. ¿Sí? Cuando está acá. ¿Ok? Así sería entonces. Ya cuando se encuentra de esta manera. ¿Sí? Bueno, entonces ahí la energía acá y acá sería lo mismo. Ahora, cuando voy a sacar la energía, tiene que ser energía del sistema y se saca así, digamos, para cada uno, pero se suman todos. O sea, saco la energía de este, la energía de este. Ahora, por eso, antes de ir directamente a escribir las ecuaciones de conservación, voy a hacer el análisis cinemático. Análisis cinemático es clave para este contenido y también para la parte de método de las fuerzas, ¿verdad? Porque realmente donde la mayoría se complica es en el análisis cinemático, ¿verdad? Una vez que ya se tienen todos los valores cinemáticos, después resolver la cinética ya es demasiado fácil. Donde realmente la gran mayoría ya se equivoca muchas veces es en el análisis cinemático. Para la parte de fuerzas también es demasiado importante el análisis cinemático. De ahí siempre se comienza. Una vez que vos ya tenés los valores de la cinemática, entonces ya es bastante sencillo. Ahora, bueno, en el análisis cinemático, ¿qué va a ocurrir acá? A ver, al inicio, en la posición inicial, vamos a recordar también un concepto que seguramente ya vieron en la teoría, que la energía cinética de un cuerpo rígido, ¿cómo era? Para un cuerpo rígido, la energía cinética, ¿a qué es igual? A un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la inercia centroidal por omega cuadrado, ¿verdad? Esta es la energía cinética. Y si es que está restringido en un punto, entonces eso se puede reducir un poco a un medio de la inercia con respecto a ese punto, ¿verdad? Esta es inercia centroidal, ¿sí?
Y también esto se puede reducir que se puede demostrar fácilmente descomponiendo esta velocidad a omega por la distancia, ¿verdad? Y ahí se puede demostrar que es un medio de la inercia con respecto a cualquier otro punto por omega cuadrado. Esta fórmula es solamente si está restringido en algún punto, ¿sí? Si no, no se usa. Bueno, entonces así es la energía cinética. En este caso, la barra AB, por ejemplo, no está restringido a girar alrededor de un punto. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, esa sería entonces la energía cinética. Por lo tanto, acá, de esta barra, para poder tener su energía, primero yo tengo que tener la velocidad del centro de masa, o sea, la velocidad de este punto, por acá, que es el centro de masa. Y también necesito saber la omega que tiene. Entonces, ¿de dónde voy a sacar eso? De ahí que hago yo primero el análisis cinemático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí, por ejemplo, si yo dibujo esta barra ahí, que en la posición inicial se encuentra de esta manera, ¿qué ocurre? Este punto B, se dan cuenta que acá hay un pasador, por lo tanto, este punto de la barra se tiene que mover de la misma forma que un punto del volante que coinciden ahí, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que yo tengo la frecuencia de este volante, ¿sí? En ese instante. Entonces, esta frecuencia que si es 60 revoluciones por minuto, quiere decir que hace una vuelta por segundo, una revolución por segundo. Es decir, que esa frecuencia es entonces un hertz, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo puedo sacar también la omega del dB, que sería 2pi por frecuencia. Como la frecuencia vale 1, entonces va a quedar 2pi radianes por segundo. A partir de ahí, yo puedo saber cuánto es esta velocidad de B, que sería, obviamente, tiene que ser acá, va a quedar en forma vertical, que es la velocidad del punto B. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que la velocidad de B no es otra cosa que omega de B por el radio. Y el radio que es 240 milímetros, que es 0,24 metros. ¿Ok? Entonces ahí, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar que esa velocidad es 2pi por 0,24. Entonces, ¿cuánto nos queda ahí la velocidad de B? Nos va a quedar que es 0,48 pi metros por segundo. Y esa es la velocidad que va a tener también la barra, ¿sí? En ese momento. Entonces, acá tendríamos así. Acá va a estar la velocidad de B de manera vertical. Ahora, luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tengo que mirar cómo se mueve este punto A. Y ahí me doy cuenta que el punto A se mueve también de manera vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Con esto yo voy a tener lo siguiente. Yo veo ahí de que la velocidad de A es paralelo a la velocidad de B. Entonces, ¿qué pasa cuando dos puntos de un cuerpo rígido son paralelos? ¿Cuánto vale la omega de esa barra? La omega de AB, en este caso, sería entonces 0, ¿verdad? Porque recuerden que esto sería así, que esa omega tendría que ser una velocidad sobre r, pero si estos son paralelos, entonces este radio, ¿en dónde está? Es el punto donde se cortan las direcciones de las velocidades, eso vale infinito. Entonces, esto vale ahí 0, ¿correcto? Ahora, si es que esto vale 0, lo que implica es que la barra tiene un desplazamiento, ¿sí? Solamente tiene desplazamiento, tiene una traslación. Tiene una traslación pura instantáneamente. Eso solamente ocurre para ese punto. Entonces, si es que tiene una traslación instantánea, entonces esto lo que va a implicar es que la velocidad del centro de masa, que sería este punto que está en el medio, la velocidad del centro de masa, la velocidad de G, tiene que ser igual también a la velocidad de B.
¿sí? Tiene que ser también igual a la velocidad de B, y esto es igual entonces a 0,48 pi metros por segundo. Entonces, de esta manera ya tengo yo la velocidad del centro de masa, ¿ok? Hasta acá, señores. Quiero saber si es que se está entendiendo bien todo lo que dice acá. ¿Tienen alguna consulta que quieran hacer? Entiendo, profe. Bueno, entonces cualquier cosita, si es que no entienden, interrumpa menos más, le voy a volver a explicar sin ningún problema. Bueno. Ok, ahí entonces ya tenemos la velocidad. Entonces, si yo quiero hallar la energía cinética, yo ya puedo tener la energía cinética de la barra en principio, porque sería directamente, acá tengo ya la velocidad del centro de masa, esta es la velocidad del centro de masa, ¿sí? Y esto que sería cero, porque la omega ahí es cero, porque esa barra no está girando, se desplaza, tiene una traslación pura. Muy bien, entonces, a ver, ahora... ¿qué pasa en la posición final? ¿Sí? Seguimos con análisis cinemático. En la posición final, ¿qué ocurre ahí? La barra se va a encontrar en esta posición. Ahora, quiero que ustedes un poco visualicen qué pasa con este punto A cuando este está girando. ¿Qué pasa con el punto A? ¿Se dan cuenta? Cuando este comienza de acá, cuando se mueve en este tramo, ¿qué ocurre con A? Va subiendo, ¿sí? Después llega un punto en donde cuando este va a bajar ya, ¿qué va a ocurrir con A? Se detiene acá instantáneamente y después el punto A me estoy refiriendo. Y después empieza a bajar otra vez, ¿sí? Porque este punto va bajando. Entonces va bajando también el punto A, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra en esta posición, cuando el punto B está acá, este punto A, que supongamos que llega hasta acá, se detiene otra vez instantáneamente. Y cuando este va subiendo en esta parte, obviamente entonces el punto A va subiendo otra vez. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando está en esta posición, que sería esta, cuando está en esta posición, este punto, esta velocidad A, es igual a cero, ¿sí? Y la velocidad del punto B sería acá, porque fíjense que el punto B siempre está unido al volante, y en este punto, esta velocidad de B sería hacia la izquierda, de manera horizontal. Entonces, acá va a estar la velocidad del punto B, ¿sí? Y esa velocidad del punto B eh, tiene que ser igual siempre a la velocidad del volante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Recuerden justamente que en un cuerpo rígido, en la parte de cinemática de cuerpos rígidos, que era antes del primer parcial, ¿qué características tenía el punto que en un instante estaba quieto, instantáneamente estaba quieto en ese momento? Ese punto sería ¿qué sería? El centro instantáneo de rotación, ¿sí? Porque este punto A en ese instante se detiene. Entonces, ese es el centro instantáneo de rotación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo puedo, por ejemplo, conocer la velocidad, pero en función a la omega de la barra, ¿ok? Por ejemplo, si ahí es el centro instantáneo de rotación, entonces acá yo voy a tener que la velocidad de B tendría que ser igual a ¿qué? La velocidad de B tendría que ser omega de AB. ¿Por qué cosa? Por la longitud de la barra, ¿sí? Porque este acá es 720 milímetros, es decir, que es
y esto queda que es 0,72 por omega de AB, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa acá? Pero también yo tengo que la velocidad de B, al estar unido acá este punto al volante, entonces el volante está teniendo en ese momento una determinada omega, que vamos a llamarle omega de C, ¿sí? Entonces, esa velocidad de este punto también tiene que ser omega de C por el radio, ¿sí? Que sería, ¿cuánto? El radio es 240 milímetros, es decir, sería entonces 0,24 omega por C. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? A partir de ahí, entonces yo voy a tener de qué, para dejar todo en función, recuerden que nuestra incógnita es esta justamente, la omega del volante cuando se encuentra en esta posición. Entonces, para dejar todo en función a una sola variable, voy a igualar yo estos dos y voy a tener 0,72 por omega de AB es igual a 0,24 por omega de C. Entonces acá la omega de AB yo lo puedo dejar en función a esa omega de C. ¿Alguien me podría decir cuánto sale esta relación? Este 0,24 dividido 0,72. ¿Cuánto saldría? Porque no tengo una calculadora ahí. Un tercio. Un tercio, sí, un tercio. Un tercio de omega de C. Muy bien. Ahora, recuerden que para tener la energía cinética, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa más un medio de la inercia por omega cuadrado. Entonces yo acá todavía no tengo la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces la velocidad del centro de masa, que sería la velocidad del punto medio, que está por acá, sería este. ¿Sí? Es la velocidad del centro de masa. Ahora, ¿cuánto va a valer eso? Eso ya va a ser muy sencillo porque yo diría, la velocidad del centro de masa no es otra cosa que la omega de AB por L sobre 2, porque esta distancia pues es L sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Para dejar todo en función a esta omega del volante, también voy a dejar como un tercio omega de C por esta longitud que es 720, que es 0,36. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? 0,36 dividido 3 va a quedar 0,12. Entonces, la velocidad del centro de masa va a quedar 0,12 omega de C. Bueno, entonces ahí ya tengo la omega de la barra y la velocidad del centro de masa en función a la omega función a la omega del volante. Fíjense que todo esto fue análisis cinemático y esta es la parte que siempre cuesta más, porque después la parte de fuerzas o energía o impulso ya es más sencillo. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora recién hacemos conservación de energía. Y van a ver que esta parte ya es la más fácil. Conservación de energía. A ver, para eso tenemos que fijar siempre un nivel de referencia porque va a aparecer también siempre la energía potencial, ¿verdad? Tiene que aparecer energía potencial. Entonces, este va a ser nuestro nivel de referencia. Entonces, comenzamos entonces con la conservación de la energía. Muy bien, en principio, a ver, acá, ¿qué vamos a tener nosotros? Energía cinética de la barra sería un medio de la masa. Voy a escribir así todos los términos y luego vamos a ver cuáles son los que serían cero. Entonces, vamos a comenzar luego por energía potencial. La masa de AB por G por H. ¿Sí?
más 1/2 de la masa de AB por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Después sería más 1/2 de la inercia por omega de AB al cuadrado. Todo esto fue solamente para la barra, ¿sí? Luego hacemos ahora para el volante. Bueno, ¿qué pasa ahora con el volante? Su energía potencial, ¿cuánto va a valer? La masa de C voy a poner por G por H. Bueno, después más 1/2 de la masa de C por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 de la inercia de C por omega al cuadrado. Bueno, y esto acá, todo esto fue inicialmente, y esto tiene que ser igual a, ahora vuelvo a escribir, masa de AB por G por H final, este era H sub 0, más 1/2 de la masa de AB por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 por la inercia por omega de AB, finalmente, ¿verdad? Al cuadrado. Luego, hacemos otra vez la masa de C por G por H sub C final, más 1/2 de la masa de C por la velocidad de C al cuadrado, desde el centro de masa, final, más 1/2 de la inercia de C por omega de C al cuadrado. Escribí todos los términos, ahora tanto de energía cinética como energía potencial. Si había resortes, se tenía que poner también esos resortes, ¿sí? Podía, por ejemplo, por acá podía haber aparecido un resorte. Entonces ahí había que poner la energía potencial elástica que había acá y la energía potencial elástica que habría acá, ¿verdad? Se le agrega y eso no hace variar la energía del sistema, ¿verdad? Bueno, ahí ahora vamos a ver qué términos hay, qué no hay. Bueno, a ver, H sub 0. Acá, ¿tiene energía potencial al principio? Sí tiene, porque el centro de gravedad se encuentra por acá, ¿sí? Entonces, eso, ¿a qué altura va a estar? Nosotros podemos saber eso, ¿a qué altura va a estar? ¿Cómo puedo sacar eso? Fíjense que nosotros tenemos esta distancia, ¿sí? Y tenemos también esta longitud. Entonces, a partir de ahí, yo puedo sacar esta altura, ¿verdad? ¿Cuánto saldría esa altura? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuánto es 720 al cuadrado menos 240 al cuadrado? Y sacando la raíz, ¿alguien me podría decir cuánto sale eso? Si alguien puede sacar, por favor, el resultado. 678,82. 6,70, no es exacto entonces. No, Entonces sale 678, coma 82. 80. No sale así en un radical así exacto como para expresar así. No, No. Bueno, 678,80 y ¿cuánto me dijiste? 2. 82 milímetros. Ok, entonces a esa altura está ahí esa barra. Entonces escribimos la masa, ¿a qué sería igual ahí en ese caso? Nos daba como dato, masa de AB es 4. Entonces, esto sería 4 por 9,8 por la altura que se tendría que ser 0,678. ¿Sí? 79. Bueno, ya está este. Ahora, la velocidad del centro de masa. ¿Qué ocurre Profe, acá? creo que Sí. esa altura creo que es del punto A, no del centro de masa o sí. No, y este no es ya la mitad. O sea, a mí me Ah, salió que ese no es la mitad todavía. este es el completo. Sí, así mismo. Ah, entonces la mitad de eso tiene que ser. ¿Cuánto quedaría entonces la mitad? ¿Cuánto va a quedar? Bueno, sobre 2 nomás yo voy a poner acá. Porque
En la mitad pues está el centro de masa. Bueno, entonces, continuando. Acá, luego, la velocidad del centro de masa. ¿Qué dijimos nosotros en principio de esta barra con el tema de su centro de masa? Que era igual a la velocidad de B. Entonces, eso habíamos sacado, entonces tiene que quedar esto, más un medio de la masa, que es 4, por la velocidad del centro de masa, que es este, 0,48 pi. Al cuadrado. Más. Ahora, ¿qué pasaba con este? ¿Cuánto es la omega de la barra al principio? Era igual a 0, justamente lo pusimos acá. Por lo tanto, este tiene que ser 0. Luego, ¿qué pasa? Pasamos ahora para el volante. ¿Qué ocurre con el volante? Que acá, este pues sería acá su centro de masa, ¿verdad? Entonces, en todo momento, él no varía con respecto al nivel de referencia. Su centro de masa sería 0. Por lo tanto, este lo anulamos, ¿sí? Luego, pasando también al volante, ¿qué ocurre? Este es la velocidad del centro de masa. Y el centro de masa pues está acá, para el volante. Por lo tanto, esta velocidad también es 0, ¿correcto? Y este sí tiene, ¿sí? Este sí tiene. ¿Y cuánto sería su inercia? Para eso justamente les dio el radio de giro. ¿Recuerdan por estática lo que era radio de giro? El radio de giro, ¿para qué nos da? Que es este valor de K. Es para que saber que la inercia es directamente masa por ese radio de giro al cuadrado. Es decir, ¿cuánto quedaría entonces la inercia del volante? La masa de eso es 16 por 180 milímetros, que sería 0,18 al cuadrado. ¿Alguien podría decirme cuánto sale esto? 16 por 0,18 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 0,52. 0,52. Sería esto, kilogramo metro al cuadrado. Bueno, entonces ahí ya tenemos la inercia. Sería entonces más un medio de la inercia, que es 0,52 por omega de c al cuadrado, ¿sí? Este es al principio. Entonces, esa omega al principio nos daba justamente, ¿verdad? O sea que nos da la frecuencia, pero con eso podemos sacar la omega, ¿sí? Entonces, que era 2pi. Entonces, es 2pi al cuadrado. Bueno, todo esto sería entonces al principio. Ok, ahora, ¿dónde va a estar el centro de masa? Ahora ya pasamos al final, ¿sí? Igual a. Este ya sería la energía final. ¿Qué pasa con la masa, con la energía potencial de AB para ese instante? Bueno, ahí hay que calcular bien, porque ven que la longitud es 720, ¿sí? 720. Entonces, el diámetro de este, ¿cuánto vale? Sería 480. 480. O sea, si nosotros contamos a partir de acá, hasta acá es 480. Y como este es 720, entonces el centro de gravedad, el centro de masa, estaría a 360. Quiere decir que quedaría por acá el centro de masa. Entonces, ¿a qué altura quedaría acá? Esto hasta acá tiene que ser 360, ¿sí? Menos 240, que es el radio. Entonces, ¿a qué altura quedaría este? Esta altura sería 120 milímetros. ¿Verdad? ¿Todos me están entendiendo eso? Porque hasta acá este es 720. Entonces, si contamos de acá a 360 milímetros tendría que estar el centro de gravedad. Y este de acá, como vale 240, entonces 360 menos 240 queda a 120 de nuestro nivel de referencia. Entonces ahí tiene que quedar, va a ser la masa de AB, que es 4,
4 por 9,8 por 120, que es 0,12 metros. Ok. Ahí ya tenemos entonces 0,12. Luego, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que lo habíamos dejado. Esta es la velocidad del centro de masa de la barra, que lo habíamos dejado en función a la omega del volante, ¿verdad? Entonces ahí tendría que ser más un medio de la masa AB, que es 4, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es 0,12 omega de C al cuadrado. Perfecto. Ahora, luego llegamos a este, un medio de, vamos a continuar entonces acá, más un medio de la inercia de esa barra, ¿sí? Por omega al cuadrado. La inercia de la barra todavía no habíamos sacado, ¿verdad? La inercia de AB, vamos a escribirlo acá, es con respecto al centro de masa es 1 sobre 12 ml cuadrado. ¿Cuánto saldría entonces? ¿Alguien me podría decir cuánto saldría este? Su masa es 4, sí, 4. Tienen que sacarme 1 sobre 12 por 4 por 0,72 al cuadrado. ¿Cuánto sale esa inercia? Inercia centroidal. ¿Alguien puede sacar ese valor? 108 sobre 625. 108 sobre 625. 625. ¿Sí? Entonces sería la inercia. ¿Ok? Entonces un medio 108 sobre 625. La inercia por omega de AB al cuadrado, que es esta omega que ya lo habíamos sacado hace rato, que es 1/3 por omega de C al cuadrado. Bueno, después este que nuevamente para el volante se anula, ¿sí? La velocidad del centro de masa que también se anula, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos queda acá? Más un medio de la inercia del volante que habíamos sacado, que vale 0,52 por la omega de C al cuadrado. Entonces, veamos un poco, ¿dónde están acá las incógnitas? Acá todo esto tenemos, todo esto tenemos. Acá aparece una incógnita. ¿Sí? Omega de C. Acá aparece omega de C. Y acá también aparece omega de C. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una ecuación con una incógnita. Entonces, a partir de ahí, yo puedo resolver esto. Y la omega de C, ¿cuánto me tiene que salir? A partir de ahí tiene que salir 8,87 radianes por segundo al cuadrado. Bueno, entonces eso es lo que nos sale a partir de ahí. Esta sería la solución. Fíjense que es un problema bastante interesante, ¿verdad? Porque englobó bastante bien estos conceptos. Primero, cómo se aplica esta fórmula, ¿verdad? Cómo analizar cada uno de estos términos haciendo un análisis cinemático, tanto acá como acá, ¿verdad? Y cómo sacar cada uno de estos valores. Y luego también el tema de la conservación de la energía. Muy bien, esta sería entonces la solución. ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado bien claro? ¿No hay ninguna consulta, señores? Bueno, entonces no hay ninguna duda. Quedó bien entendido. Vamos a sacarle entonces una foto a esto. Ahí está.
Muy bien, ya está entonces resuelto el ejercicio número 1. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Muy bien, el siguiente ejercicio, tenemos un ejercicio de choque. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, tenemos entonces así. Nos dice el ejercicio que tenemos. El elemento ABC tiene una masa de 2,4 kilogramos. ¿Sí? ABC que le llama A. A, B, C. Dice que S mide, que pesa 2,4 kilogramos. Se encuentra atado a un soporte de pasador en B. O sea, hay un pasador en B. Una esfera D de 800 gramos. Vemos que la masa de D es 800 gramos. Golpea el extremo ABC con una velocidad de 1 de 3 metros por segundo, que ya lo pusimos ahí. Se sabe que la longitud es 750 milímetros. ¿Sí? L es 750 milímetros. Y que el coeficiente de restitución entre la esfera y el elemento ABC es 0,5. Determina inmediatamente después del impacto: A, la velocidad angular del elemento ABC; B, la velocidad de la esfera; y el máximo emplazamiento angular de la barra después del choque. Bueno, a ver un poco. Un ejercicio de cuando hay choque, obviamente, es impulso y cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, este ejercicio tenemos que aplicar el concepto de cantidad de movimiento angular. Vamos a ver un poco cómo sería. En principio, yo tengo mi sistema así, donde existe solamente una cantidad de movimiento, ¿sí? Que es la velocidad de D, que sería entonces masa por velocidad de D. Bueno, ahí está. Luego, inmediatamente cuando ocurre ese choque, aparece un impulso. ¿Sí? Aparece un impulso acá.
que sería la reacción de BI por delta T, ¿ok? Y luego, inmediatamente después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente después de este tiempo, lo que va a ocurrir es que este estaba acá atado y acá este centro de masa va a tener una velocidad, ¿sí? La velocidad del centro de masa y aparte de esto, ¿qué ocurre? Esto va a girar, entonces aparece ahí una inercia por omega. Bueno, perfecto. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo digo? La cantidad de movimiento se conserva acá. Y bueno, nosotros habíamos dicho cuando trabajamos con partículas y para sistemas de partículas que la cantidad de movimiento lineal para que se conserve no tendría que aparecer un impulso externo debido al choque, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? En el momento del choque acá aparece un impulso. Por lo tanto, acá en el sistema no se conserva la cantidad de movimiento lineal, pero sí nosotros podemos decir que se conserva la cantidad de movimiento angular alrededor del punto B. Porque si yo tomo momento angular con respecto al punto B, que sería acá, acá y acá, es el punto B, alrededor, si yo tomo momento con respecto a este punto, entonces este impulso externo no genera un momento. Por lo tanto, acá lo que ocurre es que se conserva la cantidad de movimiento angular. Pero ojo, la cantidad de movimiento angular pues depende de con respecto a qué punto yo lo esté tomando, ¿verdad? Es como el momento de una fuerza, ¿verdad? Depende de con respecto a qué punto yo lo estoy tomando. Entonces, yo no puedo decir solamente para un cuerpo rígido así, para un sistema así, yo no puedo decir, se conserva la cantidad de movimiento angular, así nomás, porque tiene que ser la cantidad de movimiento angular con respecto a qué punto. Entonces, por eso es importante acá aclarar, se conserva la cantidad de movimiento angular con respecto al punto D, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo tomo un momento con respecto a este punto, no se conserva la cantidad de movimiento angular porque este impulso está generando un momento con respecto a ese punto. Entonces, ojo con eso. Ahí se conserva la cantidad de movimiento angular. Entonces, acá sería el momento con respecto a B sub 0 más el impulso angular tiene que ser igual a la cantidad de movimiento con respecto a cantidad de movimiento angular con respecto a B final. Entonces, en principio, ¿qué tenemos? Me olvidé acá de la esferita. Del cuerpito que le choca, que después de esto va a tener todavía una velocidad, ¿verdad? Entonces ahí sería masa por velocidad de D', es después del choque. Que no sabemos si es que va hacia abajo o puede ser que vaya hacia arriba, eso va a depender de las ecuaciones. Vamos a considerar que es hacia abajo nomás. Bueno, entonces yo digo, este es en principio, ¿sí? Este es en principio. Tomamos acá entonces. Este sería hacia abajo. Entonces, ¿qué momento está haciendo ahí? Tiene que ser la masa de D por la velocidad de D. ¿Por qué distancia? L sobre 4, porque él está a una distancia de 1/4 de L. Bueno, más el impulso angular que es 0. Acá no hay digamos, momento angular. Y esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular final. A ver, y veamos qué hay ahí. Bueno, supongamos que hay que considerar un sentido como positivo. Por ejemplo, así ahí puede ser. Según este genera un momento, ¿sí? Entonces, tiene que ser más la masa de D por la velocidad de D' por L sobre 4. Se mantiene eso. Luego, ¿quiénes hacen momento? Hace momento también este vector masa por velocidad. Entonces, debe ser ahí masa de AB, o masa de A, vamos a poner, por la velocidad del centro de masa, ¿por qué distancia? Como este tiene que estar en la mitad, entonces acá la distancia es otra vez L sobre 4, ¿verdad? ¿Dónde está el centro de masa? Entonces ahí va a ser otra vez L sobre 4.
Y luego, obviamente, que aparece también acá este vector que es inercia por omega, ¿sí? Porque en cuerpo rígido siempre aparece también este término, inercia por omega. Bueno, perfecto. Ahora, cuando está restringido en un punto, es fácilmente demostrable de que este de acá es lo mismo que inercia con respecto al punto B por omega, ¿sí? Eso es igual, ¿verdad? ¿Cómo se puede demostrar? Descomponiendo esta velocidad del centro de masa es omega por L sobre 4. Entonces ahí le va a quedar Steiner, inercia centroidal, ¿verdad? Porque este es inercia centroidal más masa por distancia al cuadrado y le va a quedar entonces que eso es la inercia con respecto a este punto. Es fácilmente demostrable eso. Ok, entonces yo acostumbro a poner siempre de esta manera, ¿verdad? Para no confundir, porque es típico que acá no cometan este error de... Algunos, por ejemplo, ponen esta inercia por omega, pero ya ponen con respecto a inercia de B, pero le ponen otra vez esto. Ahí, por ejemplo, se van a equivocar, porque la regla general, lo que el concepto general te dice es de que esto se reduce a dos vectores. Un vector es masa por velocidad del centro de masa y el otro vector es inercia centroidal por la omega, ¿verdad? Este es el concepto general. Ahora, a lo que vos llegues a partir de esto ya es otra cosa. Por ejemplo, esto que yo lo escribí así es fácilmente demostrable, ¿verdad? Voy a escribir acá que es que yo puedo hacer esto. Ahí yo tengo masa de A por la velocidad del centro de masa que lo convierto en, como la velocidad del centro de masa está acá y gira alrededor de este punto, entonces esta distancia pues es L sobre 4. Entonces sería esta velocidad del centro de masa sería omega por L sobre 4. Pero acá ya había luego un L sobre 4. Entonces queda así, ¿sí? Y ahí más inercia por omega. ¿Y en qué se va a convertir esto? Fíjense que yo puedo factorizar ahí omega y ¿qué me va a quedar? Masa de A por L sobre 4 al cuadrado más la inercia centroidal por omega, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Esto es acá Steiner, ¿verdad? Inercia centroidal más la masa por distancia al cuadrado. Entonces, ¿esto qué te da? Inercia con respecto a B por omega. Entonces, como quieran, si ustedes directo ya quieren poner inercia con respecto al punto donde está restringido, ok, pueden ponerle, pero ya no agreguen más entonces este, que es el momento que genera el centro de masa de ese cuerpo rígido. Bueno, es importante aclarar entonces. Bueno, entonces, a ver acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son incógnitas? Vamos a ver, la masa de ¿cuánto valía? 800 gramos. La masa de D era 800 gramos. Entonces acá va a ser 0,8 por la velocidad de D, que vale, ¿cuánto? 3 por L sobre 4. L es 750, 0,75 sobre 4. Perfecto. Igual a masa de D, que es 0,8 por velocidad de D', que es la que tiene después del choque, que nosotros no sabemos todavía. Y después esto lo puedo dejar en función a la omega de la barra. Y puedo poner directamente la inercia de B. ¿Cuánto valdría la inercia con respecto al punto B? Tiene que ser 1 sobre 12 ml cuadrado más, ahí hacemos Steiner, masa por L al cuadrado sobre L sobre 4 al cuadrado, que sería sobre 16. ¿Cuánto saldría? ¿Alguien me puede decir cuánto vale esa inercia? ¿Sí? Que es la que vamos a poner acá. Entonces es inercia de B por omega. Entonces, ¿cuáles son ahí mis incógnitas? Mis incógnitas son ahí velocidad de prima y omega, ¿verdad? Esas son mis dos incógnitas. Entonces, esta sería mi primera ecuación. Acá tenemos una incógnita y ahí tenemos dos incógnitas, porque esta inercia pues yo puedo saber. Muy bien, entonces, ¿de dónde puedo formar otra ecuación más?
Recuerdan que nos daba el coeficiente de restitución, ¿verdad? Que el coeficiente de restitución es 0,4. Entonces, a partir de ahí, yo voy a formar mi otra ecuación. Coeficiente de restitución, ¿qué sería? Recuerden que el coeficiente de restitución era así. Velocidad de A' menos velocidad de B' sobre velocidad de B menos velocidad de A, ¿verdad? Que estos son al inicio. Que para nosotros en este caso vendría a ser así. Velocidad de D' menos velocidad de... ¿qué punto se tiene en cuenta cuando trabajamos con cuerpo rígido? La velocidad de qué punto exactamente serían eso, porque un cuerpo rígido tiene infinitos puntos. Tomamos el punto en donde exactamente ocurrió el choque. Ese concepto también es importante. Tomamos el punto donde ocurrió el choque, es decir, acá el punto donde ocurrió el choque en el cuerpo rígido es el punto A. Por lo tanto, este debe ser velocidad de A. Entonces acá va a ser velocidad de A menos velocidad de D. Bueno, así sería entonces la fórmula del coeficiente de restitución. Ok, comencemos entonces. Recuerden que acá también siempre hay que asumir un sentido positivo y negativo, ¿verdad? Para poder meter acá en esta fórmula. Por ejemplo, podemos decir que sea positivo lo que sea hacia abajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Coeficiente de restitución 0,4 era 0,5. 0,5. 0,5. Entonces, 0,5 igual a velocidad de D'. Bueno, acá nosotros no sabemos hacia dónde es realmente, si es hacia abajo o es hacia arriba, pero según como nosotros consideramos, pusimos hacia abajo. Entonces, voy a dejarlo así como positivo. Menos velocidad de A', que sería de este punto. Velocidad, es la velocidad de A después del choque. Bueno, como el choque ocurre así, y esto va a girar en este sentido, obviamente este tiene que irse hacia abajo, entonces queda otra vez como positivo. Ahora, ¿qué pasa? Esa velocidad de A' no es otra cosa que omega, que es esta omega, por la distancia L sobre 4, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto va a quedar ese L sobre 4? Pues, ¿cuánto va a quedar? 750 dividido 4. ¿Cuánto eso sería? Sería 375 dividido 2 otra vez. Voy a dejar como L sobre 4 nada más. Entonces, sería omega por L sobre 4. Correcto. Voy a poner 0,75 sobre 4. Y abajo, ¿qué nos queda? La velocidad de A. ¿Cómo era la velocidad de A antes del choque? Era 0. ¿Ok? Entonces acá nos queda menos velocidad de D. ¿Y la velocidad de D cuánto era? Valía 3. Entonces, positivo, pero este menos venía de la fórmula, ¿verdad? Entonces queda ahí menos 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que la velocidad de D' menos 0,75 sobre 4. Bueno, voy a invertir el orden para que este quede ya como positivo, porque este va a pasar acá como negativo. Entonces, esto voy a invertir su orden. Quedaría 0,75 sobre 4 por omega menos velocidad de D' es igual a 0,5 por 3. ¿Qué sería entonces cuánto? Igual a 1,5. Y ahí tengo yo mi segunda ecuación. ¿Ok? Entonces, a partir de la relación 1 y 2, porque ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, de 1 y 2, yo puedo sacar la omega y puedo sacar también la velocidad de D', que es la que tiene después del choque. Bueno, a partir de ahí entonces tiene que salir 0,938. Tiene que salir esta velocidad. Y tiene que salirnos negativo. Es por eso que este va a ser hacia arriba. Quiere decir que choca y rebota. ¿Sí? Y luego la omega, que tiene que valer 3 radianes por segundo. 3 radianes por segundo en sentido antihorario. ¿Sí? Ahí entonces ya está contestado el ítem A y el ítem B. Ahora nos faltaría contestar el ítem C,
que nos pedía a nosotros el máximo desplazamiento que tiene esa barra. O sea, ¿de qué se trata esto? Lo que pasa es que al chocar en este punto, este va a girar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En principio, este estaba así, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Que va a girar alrededor de este punto. Pero va a llegar a un punto máximo, ¿verdad? Va a llegar a un punto máximo en donde se va a detener. Bueno, puede ser que llegue también acá hasta este punto, ¿verdad? Hay que ver si es que sube hasta un punto nada más y ya se queda ahí o si es que se da la vuelta completa. Vamos a revisar eso. Bueno, entonces lo que pedía era el máximo desplazamiento angular, ¿sí? Pues esto puede ser una función de tita. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco. Por acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este momento, la barra tiene energía cinética, ¿cierto? Tiene energía cinética porque acá su centro de masa se mueve así. Y esa energía cinética, como está restringido a girar alrededor de un punto, también se puede demostrar fácilmente de que la energía cinética yo puedo expresarlo como esa fórmula larga que yo le había puesto o directamente un medio de la inercia con respecto a este punto, ¿verdad? Por omega al cuadrado. Y acá no se pierde energía tampoco en ningún momento porque la única fuerza externa que actúa es este, pero ese punto no tiene desplazamiento. Entonces, energía inicial más el trabajo externo debe ser igual a la energía final. Acá, ¿qué ocurre? Acá gana energía potencial, pero cuando se detiene, pierde toda su energía cinética, se convierte todo en energía potencial. Entonces, energía inicial, ¿qué es lo que vamos a tener? Solamente existe ahí, energía potencial no hay, si este es nuestro nivel de referencia, ¿sí? Este es nuestro nivel de referencia. Entonces, energía potencial no hay. Entonces, es solamente un medio de la inercia con respecto a B por omega al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Acá ya la omega es igual a 0. Ya no hay energía cinética. Solamente hay energía potencial. Entonces, ¿cuánto va a quedar acá? Sería mg por... ¿qué distancia sería? Este es L sobre 4. ¿Sí? Entonces, L sobre 4... entonces, esta altura, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser L sobre 4 por seno de tita. ¿Sí? Así es como se tendría entonces la relación. Vuelvo a aclarar que este término salió ¿de dónde? De un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de la inercia centroidal por omega cuadrado. Esto es lo mismo cuando está restringido el cuerpo. Ojo con eso, solamente cuando hay una restricción a girar alrededor de un punto. Esto es directamente un medio de la inercia por omega cuadrado. ¿Cómo se demuestra? De la misma forma en que habíamos demostrado acá. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que nos va a quedar? Un medio de la inercia. Esta inercia que... ¿Alguien había sacado esta inercia con respecto al punto B? ¿Me pueden sacar eso? ¿Cuánto saldría la inercia de B? ¿Alguien puede sacar, por favor? Así para que... A mí me salió 63 sobre 320. 63 sobre 320. Ahí está. Esa sería la inercia de B. Entonces sería ahí 63 sobre 320 por la omega al cuadrado, que sería esta omega, la que tiene después del choque. 3 al cuadrado. Igual a masa, que es
que sería 2,4. ¿Sí? 2,4 y va a ser por 9,8 por 0,75 sobre 4 por seno de tita. Bueno, a partir de acá, seno de tita, hay que ver si es que sale mayor o menor que 1. ¿Me pueden decir cuánto saldría acá? Si despejamos de acá, seno de tita, ¿cuánto saldría? A ver. ¿Cuánto sale seno de tita? ¿Alguien puede sacarme el valor de tita ahí? Quizás seno de tita, lo que quiero saber primeramente. ¿Cuánto sale? A mí me sale 11,6. 11,6. Ah, no, Bueno. espera, ese ya es tita, lo siento. Seno de tita, ¿cuánto sale? 0,20. 0,20, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces sacamos que tita vale 11, ¿cuánto era? Sería entonces el desplazamiento máximo, desplazamiento angular máximo. 11,6 grados. Ahí está. Entonces ahí sacamos esto. ¿Por qué les pedía primero el valor de seno de tita? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, si seno de tita era mayor a 1? ¿Qué es lo que iba a significar eso? Que la condición que yo le puse es un absurdo. ¿Y cómo se interpreta eso físicamente? Yo pues acá condicioné que el máximo desplazamiento ocurre cuando esta omega es 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta condición, que ahí se detenga, es un absurdo, lo cual quiere decir que nunca se detiene esta barra, o sea que en realidad este viene hasta acá, ¿y qué ocurre ahí? Como ahí llega con una velocidad y no hay nada que lo haga perder energía, entonces la barra va a quedar ahí girando infinitamente, ¿verdad? Lo cual sabemos que en la realidad no puede ocurrir porque siempre hay una pérdida de energía, al menos por la acción del viento, por la fuerza del viento, y eso va a perder energía sí o sí. Pero teóricamente, ¿verdad? Si es que esto le sale un absurdo, quiere decir que nunca hay un desplazamiento angular máximo, porque ese se va a encontrar girando ahí hasta el infinito. Bueno, así sería entonces este ejercicio. ¿Quedó bien claro, señores? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿podrías explicar otra vez por qué se conservaba la cantidad de movimiento angular en B? Porque para que varíe la cantidad de movimiento angular, ¿qué tiene que aparecer? Tiene que aparecer un impulso angular. ¿Qué quiere decir impulso angular? Es un impulso lineal haciendo momento con respecto a un punto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, hago momento acá, ¿sí? Con respecto a este punto, primero, obviamente, en cada sistema yo tomo un momento acá, después un momento acá, después un momento acá, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que el único impulso que de hecho aparece en el sistema es de la reacción en B, ¿sí? Es la fuerza de reacción del vínculo. Después luego no hay otra fuerza externa. Entonces, si yo tomo un momento acá con respecto a este punto, la línea de acción de esa fuerza, de ese impulso, pasa por ese punto, por lo tanto no hace momento. Y luego ya no hay ningún otro impulso lineal. Entonces, si este no hace momento, ya no hay otro más que pueda hacer impulso angular, por lo tanto, por eso se conserva la cantidad de movimiento angular con respecto al punto B. Por ejemplo, ya no se conserva, pero eso no me conviene, por eso yo tomo convenientemente en este punto. Entonces, el único impulso que había no genera momento con respecto al punto B, y es por eso que el impulso angular del sistema se conserva. Esa sería la razón. ¿Se entiende eso? Sí, gracias, profe. Bueno, este, por ejemplo, es un ejercicio así muy sencillito, pero te ayuda muy bien a entender
estos conceptos, ¿verdad? Del impulso angular, cómo se aplica el coeficiente de restitución, también acá el tema de energía después del choque. Son ejercicios sencillos, pero, como les digo, les va a ayudar a poder encarar cualquier otro ejercicio. Bueno, entonces ya está Profe, una este. pregunta. Dime. Sí, vos dijiste que esa fórmula solamente podemos usar cuando el cuerpo está restringido, ¿verdad? Lo de Y, directamente esto, sí. sí, ¿y cuál es la forma general en caso de que no esté restringido? O sea, ¿cuál de los dos es el que sí se puede usar en todos los No, casos? y esta es la forma general, a descomponerlo así. ¿Sí? Ah, ya, ya. Sí, gracias. Sí, esta es Lo la mismo forma con la general, energía, ¿verdad? la misma cosa con la energía, exactamente, este de acá. Esta siempre es la forma general, ¿verdad? Pero si está restringido en un punto, entonces podés expresarlo de esta manera. ¿Estamos? El Ok, error, gracias. Sí. el error más común que se comete pues es lo siguiente. ¿Qué hacen los perros? Lo que hacen es, por ejemplo, ponerle solo este, algunas veces, le ponen solo este tomando inercia centroidal. Eso sería cierto si es que el centro de masa, justo en el centro de masa está el vínculo, ¿verdad? Algunas veces solo ponen esto, o si no, ponen este completo, pero esta inercia lo toman con respecto al punto donde está girando, error nuevamente. O si no, ponen esto y le suman otra vez esto, o sea, diferentes combinaciones de errores cometen, ¿verdad? Recuerden siempre que el concepto general es este y que si está restringido, este es igual a este. ¿Sí? O sea, todo esto ya se puede reemplazar por solo este. Por ejemplo, en el primer ejercicio que hicimos, ve esa barra era un ejemplo de no restricción alrededor de un punto. Por ejemplo, que estaba así y que acá estaba el volante, ¿verdad? Eso no está restringido alrededor de ningún punto. En todo momento tiene un movimiento plano general. Y ahí, ¿qué habíamos usado? Todo esto. Ni hablar de este. ¿Por qué? Porque primero luego que no hay un punto en el cual está restringido, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? No sé quién me había preguntado. Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Muy bien. Pasamos ahora al ejercicio 3.
Bueno, pasamos entonces al ejercicio número 3. Vamos a dibujar el sistema. Vamos a ver cómo sería. Nos da un sistema, una barra en L. Bueno, tenemos entonces este sistema, una barra así en forma de L, en donde acá este se aprieta con una fuerza P que es variable, ¿sí? Y nos dice que en principio ese disco tenía una masa de 12 kilogramos y estaba girando a 20 radianes por segundo, ¿sí? Este estaba girando a 20 radianes por segundo y tiene una masa de, nos decía, 12 kilogramos. ¿Sí? Y una masa de 12 kilogramos. Entonces nos pide acá el tiempo requerido para detener el disco. Y también nos dice que acá hay un coeficiente de rozamiento cinético de 0,4. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos pide determinar el tiempo para el cual acá esto se va a detener. Bueno, entonces, ¿qué concepto vamos a aplicar acá? Bueno, vamos a ver un poco. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que acá para que esto se detenga, o sea, ¿por qué acción se detiene este disco? Porque acá hay una normal que produce una fricción y esa fricción es lo que va a hacer que se detenga. Por lo tanto, por ahí hay que analizar un poco. Esa barra ABC, se dan cuenta ustedes que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, nosotros primeramente podemos analizar el ABC para ver cuánto vale esa normal y esa fuerza de rozamiento. Entonces, el elemento ABC se encuentra en equilibrio. Entonces, si hacemos ahí nosotros el DCL, ¿cuáles son las fuerzas que van a aparecer? A ver, en A va a aparecer acá a Y, a X. Acá justamente va a aparecer esa normal, ¿sí?
y la fuerza de rozamiento, que sería así. Bueno, si este está girando hacia ahí, ¿verdad? La fuerza de rozamiento para la barra sería hacia la derecha. Y acá está apareciendo una fuerza P. Entonces, para poder relacionar la fuerza de rozamiento y tanto la normal en función a P, lo que vamos a hacer es momento con respecto a este punto. Esta fuerza de rozamiento es mi K por N, es decir, es 0,4 por N. Bueno, entonces ahí, si nosotros hacemos sumatoria de momento con respecto al punto A, que debe ser 0, vamos a considerar hacia ahí como positivo. Entonces acá tiene que ser, la fuerza P estaría haciendo momento negativo con respecto a esto. P por, ¿cuál es la distancia a la línea de acción? Esta distancia hasta acá es 500 y acá también es 500, ¿verdad? Entonces debe ser, esto es milímetros realmente. Milímetros. Entonces debe ser a una distancia de 1 metro hasta. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Se recibió una llamada. Sí, se escucha ahora. Bueno, menos P por sería entonces 1 metro. Menos P por 1 metro. Este que va a ser momento positivo sería más la normal por 0,5 y luego la fuerza de rozamiento que es 0,4 por la normal que hace momento negativo también 0,4 N y eso tiene que ser 0,4 N por la distancia que sería este de acá, es 0,4 otra vez también. Entonces, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Este es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que ya pongo directamente 0,4 por N. Y este 0,4 otra vez es por la distancia acá de 400 milímetros. Bueno, entonces a partir de acá, ¿qué es lo que va a quedar? A ver, acá sería 0,5 más 0,16. Va a quedar 5,16 N igual a P. Entonces, ¿cuánto va a quedar acá? Si me pueden decir, la normal, no es 5,16, es 0,5 más 0,16, 0,66 sería, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser la normal en función a P? ¿Me pueden decir eso, por favor? Porque el 0,5 y el 0,16 se restan. Ah, perdón, se restan ahí. Bueno, dígame ya, normal en función a P ahí directamente, ¿cierto? Se restan, eso no se suma. ¿Cuánto va a quedar ahí? 0,5 menos 0,16 y eso pasa dividiéndole a 1. ¿Cuánto queda la normal en función a P? Eso es lo que necesito saber. 50 sobre 17. 50 sobre 17P. Muy bien. Esta sería entonces la normal. Y la fuerza de rozamiento, ¿cuánto quedaría entonces? Esto multiplicado por 0,4, ¿cuánto va a quedar? En función a P también. 20 sobre 17. 20 sobre 17P. Bueno, ahora sí, ya tenemos. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá lo que vamos a hacer es momento angular, análisis del momento angular del disco. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Análisis de momento angular, ¿sí? Del disco. Del disco. Entonces ahí vamos a ver cómo sería este análisis. En principio, nosotros teníamos el disco con un determinado momento angular. Luego aparece un impulso, ¿sí? Un impulso angular y después finalmente se detiene. Entonces acá, ¿qué es lo que tenía? Tenía un impulso angular, una cantidad de movimiento angular, inercia por omega sub 0.
¿ok? Luego, acá, ¿qué ocurre? Que aparece un impulso que es la fuerza de rozamiento por T. De hecho, sería acá diferencial T, así. Y también aparece la normal, solo que esa normal no hace momento con respecto a este punto, por eso nosotros vamos a elegir un punto conveniente. Entonces es normal por diferencial T. Y luego, acá sería inercia por omega, que en realidad ya tiene que valer 0, porque la omega ya sería 0. Bueno, si dibujamos toda la fuerza, en realidad acá también, ¿verdad? Habría una fuerza, no sé si ese nombre, si ese punto, no tiene un nombre, pero sería acá una vertical por delta T y una horizontal por delta T. O diferencial T y hacemos la integral. Así, estas son todas las fuerzas que aparecen. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? A este punto, que vamos a llamarle punto E, vamos a llamarle a este punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Sumatoria de momento angular, pero con respecto al punto E, ¿sí? ¿Se dan cuenta que el disco no se desplaza luego su centro de masa? ¿Verdad? Así que eso no... es 0 luego, no genera momento. Entonces directamente es inercia por omega sub 0. Entonces sería inercia por omega sub 0, ¿sí? Más, si yo tomo con respecto a este punto, este no hace momento, este no hace, la normal tampoco hace. Entonces directamente lo que hace ahí momento es la fuerza de rozamiento. Solamente esta fuerza de rozamiento hace momento ahí. Entonces sería ahí el impulso angular externo, que es integral de fuerza de rozamiento por diferencial T por la distancia que sería R ahí. ¿Ok? Bueno, la R, que es constante, ¿verdad? Puede salir de la integral sin ningún problema. Bueno, y esto debe ser finalmente igual a inercia por omega final, que es 0, porque nosotros queremos saber justamente el tiempo para que se detenga. Bueno, a ver un poco. La inercia, ¿cuánto va a valer? La inercia tiene que ser 1/2 de la masa por R cuadrado, por omega sub 0, más acá. ¿Qué va a ocurrir con toda esta integral? A ver, yo lo puedo poner así acá. Fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? La fuerza de rozamiento es dependiente de la fuerza P, que sería entonces 20 sobre 17P, ¿sí? Por diferencial T por R. Ahora, pero ¿esto qué representa? Esta R, como le digo, puede salir fuera de la integral. ¿Qué ocurre? Que esta fuerza P tiene una función que lo representa, ¿verdad? Que sería esta función de acá. Pero al fin y al cabo, esta integral, ¿qué es lo que representa? Representa área bajo la curva, ¿verdad? ¿Sí? Representa el área bajo la curva, que sería este de acá. Y el tiempo es lo que este tiempo T, lo que yo no conozco hasta cuánto va. Entonces, toda esa integral representa al área bajo la curva, que es todo esto. Entonces, acá como es lineal nada más la variación, entonces yo puedo directo escribir la fórmula del área de un trapecio. Ojo, que eso solamente porque acá es lineal y acá es lineal también. Supongamos que vos tenés otro ejercicio, que la variación era así, por ejemplo, de P en función al tiempo. Entonces, obviamente ahí ya no vas a poder así poner una fórmula de una figura, vas a tener que integrar realmente. De hecho, que también puedes integrar directamente, ¿verdad? La fuerza P expresando, ¿verdad? En este tramo, que es muy fácil también de hacerlo, porque vos tenés P, que es 5 medio T, para esta parte. ¿Por qué 5 medio? Porque es como una
ecuación de una recta de la forma y igual a mx, porque pasa por el origen. Y la pendiente sería acá 5 sobre 2. Entonces, en esta parte vale 5 sobre 2 y acá sí que directamente vale 5. Entonces, si vos querés hacerlo así, no hay ningún problema. Y lo vas integrando. Primeramente, integrar este tramo. Pero como acá yo veo mucho más fácil que toda esa integral realmente representa al área bajo la curva, entonces lo voy a representar así. Entonces acá va a ser un medio de mr cuadrado por omega sub 0. Todo esto yo tengo la masa, el radio daba también ahí. Tiene que dar eso. Sí, 200 milímetros. Este de acá es 200 milímetros. Entonces tengo todito eso. Ahora, esta área bajo la curva, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser acá área de un trapecio. Fíjense, tiene que ser acá semisuma de las bases por la altura. Este más este sobre 2 por este. Entonces, vamos a escribir entonces. Tiene que ser esta área bajo la curva T o lo podemos tomar así también, que va a ser inclusive más fácil. Mira, tomamos el área de este triángulo que yo ya lo tengo, que sería un medio de 2 por 5 más, ¿cuánto? Más esta área de este rectángulo, que sería, esta base sería T menos 2. T menos 2 por ¿cuánto? Por 5. Ahí está. Bueno, entonces acá, ¿cuánto nos va a quedar? Este 2 se va a ir con este 2, va a quedar 5 más 5t. Este se distribuye, menos 10. Entonces, finalmente, ¿cuánto queda esa área bajo la curva? Esa área bajo la curva quedaría 5t menos 5. Ahí está. ¿Sí? Y este 5t menos 5, ¿qué ya representa? Fíjense que es la fuerza P y acá es tiempo. Entonces, el área bajo la curva ya representa justamente al impulso de la fuerza P. Bueno, hasta acá, señores, ¿me están entendiendo todo bien? ¿No hay ningún problema? Profe, Sí. el área que se calculó es de P nomás, y esa integral De P. que está ahí es de FR, ¿verdad? Acá vamos a ordenar justamente esto. Es como que yo tengo que sacar de la integral 20 sobre 17R. Y dentro de la integral queda integral P por diferencial T. O sea, lo que nosotros acabamos de calcular es esta área, correspondiente Sí, a sí, este. ¿Ok? ya, eso no. Para ordenar mejor. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, veamos acá, sería un medio de la masa que vale 12. Vamos a reemplazar ya. 12 por R cuadrado, que es 0,2 al cuadrado. Por omega sub 0, que es 20. Si ven cualquier error, me avisan nomás. Más 20 sobre 17 por R, que es 0,2. Y el área bajo la curva que calculamos acá, ojo, eso fue solamente para P. Entonces, lo que calculamos realmente es este. ¿Sí? P diferencial T. Entonces, ¿eso cuánto vale? Eso vale 5t menos 5 igual a 0. Entonces, de esta manera, vemos nosotros de que la única incógnita que tenemos es el tiempo. Entonces, a partir de acá, este tiempo nos tiene que salir. Este tiempo tiene que salir 5,08 segundos. 5,08 segundos. Y acá, una cuestión importante también que tiene que atender en el ejercicio es que este 5,08 es mayor a 2 segundos. Entonces,
quiere decir que está bien que hayamos calculado el área así. ¿Por qué le digo esto? Porque, ¿qué podía haber pasado? Podía haber pasado que por acá ya se detenga, por ejemplo. Si ustedes querían, de hecho, podían haberlo primero calculado así también, ¿verdad? Solo que acá nos jugamos por este y ya nos salió que eso es correcto. O sea, pues se podía haber detenido acá ya. O sea, que este tiempo si no salía, por ejemplo, menor a 2 segundos, entonces habría que volver a hacer el cálculo, suponiendo que se detiene por acá. Entonces este tiempo t sería mi incógnita, pero solo trabajo con esta parte, ya no con este. Entonces, así sería. El sistema se va a detener en 5,08 segundos. Bueno, ¿se entendió bien esto, señores? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, pero una consulta. Sí. En el análisis de momento angular se tiene un sistema de referencia, o sea, giro positivo, giro negativo. Sí, se tiene en cuenta. Yo, ¿cómo puse ahí? Espera que ahí justamente vos me hiciste ahí una aclaración importante. Este tiene que ser negativo, porque eso puede generar un... Ahí está. Con este debe ser esta respuesta realmente. Porque esta ya es la respuesta final que yo tengo. O sea, yo sé que tiene que salir este. Así tiene que ser esto. Con esto no le iba a salir realmente este resultado. Porque acá, claro, este yo considero positivo hacia acá, ¿verdad? Entonces, este está generando un momento angular negativo con respecto a este sistema. Ahí corregimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Voy a tratar de poner también en el video, voy a editar y voy a agregar algunos ejercicios resueltos en otras clases anteriores que les va a servir. Bueno, hasta acá llegamos entonces por hoy. Hasta luego a todos. Chau, chau.